Bien, como les había mencionado, esta era una continuación de la materia que llevaron anteriormente, control automático o control, no sé exactamente cuál es el nombre que tiene. Nada más que en este caso nos vamos a concentrar en sistemas de control en tiempo discreto. No vamos a manejar los sistemas de control de tiempo continuo. Entonces, según la definición de este tipo de sistemas, pues los sistemas de control discreto son aquellos en los cuales una o más variables cambian solo en valores discretos de tiempo. Es decir, una señal analógica para nosotros, pues es una señal que se define en un intervalo continuo de tiempo y cuya amplitud puede adoptar también un intervalo continuo de valores. Es decir, para nosotros una señal analógica podríamos tenerla a partir de la medición. Aquí podríamos ponerle un sensor de temperatura como el LM35. Este LM35 nos da 10 milivolts por cada grado Celsius que hay en este pequeño horno, valga el dibujo no muy preciso que tengo. Asumimos que tenemos un horno calentado por algún dispositivo eléctrico o por vapor o mediante combustible y estamos midiendo la temperatura. Obviamente la temperatura a lo largo del tiempo va a tener un comportamiento analógico o continuo. Entonces aquí no importa cuál sea el intervalo que nosotros manejemos, ya sea este intervalo que tenemos aquí vamos a encontrar una infinita cantidad de valores. Si manejamos otro intervalo diferente, aquí vamos a encontrar una infinita cantidad de valores, lo mismo aquí. No importa en dónde seleccionemos el intervalo de valores, siempre vamos a tener una infinita cantidad de valores. Y eso sucede incluso aun si nuestro intervalo lo reducimos, igual vamos a encontrar una infinita cantidad de valores. Es una señal continua o analógica y es este tipo de sistemas lo que debieron estudiar en control analógico clásico. Es lo que estamos estudiando, el control clásico. Obviamente para trabajar con estas funciones o señales que varían en el tiempo, como estamos hablando que son analógicas, pues tendremos que auxiliarnos de nuestros amplificadores operacionales. En algunas configuraciones para poder generar algunas acciones de control o generar la señal de RUP. Este arreglo que estoy poniendo aquí, si todas sus resistencias son iguales,
es capaz de medirme la diferencia entre lo que yo deseo y lo que hay en realidad. Entonces digamos que este es lo que tengo en realidad. Así que lo tendría que conectar aquí, la salida del LM35. La tendría que conectar a esta terminal. A esta la vamos a denominar, bueno, yo la denomino variable de proceso, PB. Es la señal que estamos midiendo o que nos interesa controlar, en este caso la temperatura en el horno. Y en la otra terminal vamos a conectar lo que deseamos a través de un potenciómetro, por ejemplo. Puede ser cualquier valor de voltaje de referencia. Aquí con esto establecemos lo que yo denomino SP, que es set point. Esto es lo que yo deseo en el sistema. Y entonces con este amplificador operacional en control clásico puedo tener la cantidad de error. Aquí, por ejemplo, mi error es igual a SP menos PB. Para que yo tenga esta cantidad de error aquí, necesito que todas mis resistencias en este arreglo sean iguales. Y voy a tener exactamente la diferencia entre lo que yo deseo y lo que hay en realidad. Y esto que les dibujo aquí, pues corresponde con ese diagrama de bloques que también habrán visto. Aquí debemos de tener el controlador. Aquí, depende de lo extenso que sea el diagrama de bloques, debemos de tener lo que se conoce como accionador o elemento de control final. Luego deberíamos de tener propiamente lo que es la planta. Tendríamos la salida y de aquí tendríamos la realimentación con el sensor o un transductor y lo realimentamos. Entonces aquí tenemos lo que yo deseo y lo que hay en realidad, y justo aquí es donde vamos a tener el error, igual a SP menos PB. Y entonces esto lo logramos con este pequeño arreglo que les había dibujado antes. Aquí tenemos nuestro comparador SP y PB, y en la salida vamos a tener SP menos PB. Les decía, necesitamos el controlador, también debe ser implementado de forma analógica. Es decir, aquí debemos utilizar algunos amplificadores operacionales para poder diseñar algún controlador en particular. Podemos hablar del control proporcional integral derivativo, pero también hay combinaciones. Tenemos un control proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo. Entonces yo espero que hayan formado o simulado algún controlador con estos amplificadores operacionales en la materia que llevaron antes, porque hay que ajustar algunas constantes aquí. Aquí debemos ajustar la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Debemos de seleccionar estos valores y para seleccionarlos necesitamos algún método o procedimiento que se denomina sintonización de un controlador
P y D. Luego ya tenemos nuestro controlador y viene el elemento de control final. Si estamos hablando en este caso que tenemos nuestro horno, que es un ejemplo fácil de comprender, entonces la salida la tenemos en grados Celsius. Aquí voy a tener la salida, una cierta temperatura. Esta salida la tengo que medir con, en este caso, con el LM35, que es el sensor que está conectado al horno. Y esta la tendría que traer hasta donde dice PB, hasta aquí. Y la SP la tendría que conectar a un potenciómetro para que aquí pueda ajustar la temperatura que yo desee, y tendría que hacer una escala. Por ejemplo, a lo mejor puedo suponer yo que 0 volts, de 0 a 5 volts, 0 volts corresponde con 25 grados Celsius y 5 volts corresponde con 100 grados Celsius. Ya ajustaría yo una cierta temperatura con este set point. Bien, el elemento de control final. En este caso, podemos suponer si es vapor con lo que estamos regulando la temperatura en el horno. Si estamos regulando vapor, bueno, pues entonces tendríamos que poner aquí la función de transferencia de una válvula, porque esta válvula es la que va a dejar pasar el vapor y es la que se va a encargar de elevar o disminuir la temperatura en el horno. Es decir, el controlador tiene que estar abriendo o cerrando esta válvula. Ahora, como en algunos ejemplos que a veces se encargaba cuando daba esta materia, podríamos utilizar también una resistencia. Es decir, en lugar de usar flujo de vapor y una tubería, podemos usar una resistencia y flujo de corriente eléctrica para un pequeño prototipo, muy pequeño, ¿no? Si usáramos una resistencia, entonces mi elemento de control final tendría que ser un transistor. En este caso podríamos usar un transistor NPN. A través de este transistor NPN nosotros podríamos regular la corriente que pasa por la resistencia, y con eso también podríamos elevar o reducir la temperatura del horno. Obviamente aquí que la corriente que pasaría por la resistencia es lo que se denomina corriente de colector, y la corriente de colector la ajustamos con la corriente de base. Hay una relación para el transistor que relaciona los dos términos, que se conoce como la ganancia en corriente directa, y es igual, esta ganancia pues es igual a la corriente de colector entre la corriente de base. Y esta ecuación que tenemos aquí es la función de transferencia. Es decir, si nosotros usáramos el transistor y una resistencia para controlar esto, entonces aquí en este bloque iría la función de transferencia del transistor, que es HFE. Aquí entra la corriente de base y aquí sale la corriente de colector. Y ya tenemos todo nuestro sistema de control analógico. El transistor, como pueden ver, bueno, pues también es un elemento analógico, pero también el transistor puede trabajar de forma discreta. Cuando trabaja de forma discreta es cuando trabaja como interruptor. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar el transistor en sistemas de control de tiempos discretos, lo tendríamos que utilizar como un interruptor. Y el interruptor, pues, o conduce o no conduce. Entonces tendríamos que aplicarle aquí una señal discreta. Por ejemplo, le podemos aplicar un nivel alto. Si le aplicamos un nivel alto, entonces la corriente está pasando por el transistor y pasa por la resistencia calefactora. Si aplicamos un nivel bajo, en una cierta cantidad de tiempo, pues entonces impedimos el paso de la corriente por la resistencia. Y si el tiempo en que está en nivel bajo es menor que el tiempo que está en nivel alto, entonces nosotros podríamos ver aquí que con esto, que esta es una señal discreta, podríamos regular nosotros el calor que está
radiando esta resistencia. Y pues obviamente que esta resistencia es la que se encuentra dentro de un pequeño bloquecito, que sería el horno. Y pues también obviamente aquí en algún lugar tendría que estar el LM35. El LM35 pues en una conexión se conecta más B, en la otra se conecta a tierra, y en una de ellas tenemos la temperatura en milivolts por grado Celsius. Y pues esta señal que tenemos aquí la podríamos estar regulando con algún microcontrolador o algún sistema digital, porque es una señal discreta. Podríamos estar utilizando modulación de ancho de pulso, PWM, ¿no? Esta señal que tenemos aquí pues prácticamente me permitiría que la corriente casi siempre está circulando por la resistencia, por lo tanto la temperatura es elevada. Si yo deseara que la temperatura disminuyera en el horno, pues entonces tendría que aplicar una señal en la cual el tiempo en que está a nivel bajo es mayor que el tiempo que está a nivel alto. Y esto pues me entregaría una corriente menor que pasa por la resistencia y obviamente una temperatura menor. A grandes rasgos, bueno, así son los sistemas de control. Es lo mismo para los casos de sistemas de control discreto, excepto que, como su nombre lo dice, en sistemas discretos no tenemos una señal analógica, tenemos una señal discreta. Si nosotros volvemos al mismo ejemplo en el cual teníamos graficada nuestra temperatura, entonces esta es analógica. Si queremos tener la misma señal de temperatura de manera discreta, cuando hablamos de que es de manera discreta, pues implica que solamente vamos a tomar valores de la señal en tiempos o instantes de tiempo discreto. Entonces podemos tomar aquí, en este punto, y más o menos estaría por aquí. En el siguiente instante de tiempo discreto, esta se maneja como T, esta se maneja como KT. K es el índice discreto y solamente tiene valores enteros, no tiene valores fraccionarios, así que el siguiente tendría que ser 1. Y para ese instante de tiempo tomaríamos aproximadamente este punto que está aquí y estaría más o menos aquí. En el siguiente instante de tiempo discreto 2, tomaríamos este y más o menos estaría por aquí. Y así sucesivamente podemos ir nosotros tomando muestras discretas de la señal que estamos controlando. Y de alguna forma vemos que lleva un cierto parecido con esta función. Entonces necesitamos un mecanismo para pasar de analógico a discreto. Y en esto utilizamos, más adelante veremos, una conversión. Necesitamos un convertidor de analógico a digital. Tenemos nuestra señal analógica, la pasamos por el convertidor analógico digital y vamos a tener ahora esta señal. La única diferencia está que con esta señal no podemos trabajar con los dispositivos analógicos. Es decir, a mi circuito que tenía antes
Aquí recuerden que tenemos nuestro SP en la parte positiva, aquí nuestro PB. Este es un componente analógico. Bueno, pues entonces yo no le puedo aplicar esta señal a este dispositivo. No podemos mezclar lo analógico con lo discreto así tan simple, ¿no? Los sistemas de control los sistemas de control en tiempo discreto no necesariamente trabajan con componentes discretos. En algún punto van a hacer uso de los amplificadores operacionales o de componentes analógicos. Es una mezcla de los dos, pero el núcleo, por decirlo así, o la sección principal del controlador siempre va a estar en forma discreta. Entonces, nosotros no podemos, en este caso, entregar esta señal a este componente analógico. Entonces, no es posible. Como no es posible entregárselo a este componente analógico, bueno, pues entonces lo que sí podríamos hacer nosotros es utilizar un componente discreto, llámese microcontrolador, computadora, Raspberry, PLC y más componentes que hay por ahí. Podemos utilizar FPGAs, podemos utilizar sistemas empotrados. Todos ellos son componentes digitales y entonces nosotros podríamos utilizar algún convertidor analógico digital que tuviera integrado el dispositivo digital. Vamos a poner que aquí tenemos un convertidor analógico AD0 y entonces aquí tendríamos nuestra señal analógica y esta señal la vamos a introducir por esta terminal y el módulo de analógico digital que tenga integrado este dispositivo, que lo deberá de tener porque si no lo tiene pues no lo podemos trabajar, pues me entregará esta secuencia de datos. Este convertidor, aquí digamos que aparece por primera vez la palabra secuencia de datos. Una secuencia de datos. Esta secuencia de datos, como pueden ver, pues se genera a intervalos definidos, el mismo para todos ellos. Es decir, si de aquí es t, donde t es el tiempo, bueno, entonces desde este punto hasta este punto también voy a tener la misma distancia de tiempo, t, y desde este punto a este punto también tendría la misma distancia de tiempo. Este tiempo que transcurre entre una muestra y otra, digamos que aparecen el nombre de muestra, las muestras son estas. Esta es una muestra, esta es una muestra y esta es una muestra y así sucesivamente. Entonces aquí podríamos definir que una secuencia de datos consta de las muestras de una señal analógica cada cierto periodo de tiempo. Entonces, este tiempo que hay entre una muestra y otra se denomina periodo de muestreo.
un instante de tiempo que transcurre entre dos muestras se denomina periodo de muestreo. Generalmente se usa la letra T, a veces usan T con un subíndice S. Y obviamente que si hay un periodo de muestreo, pues hay una frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es igual al inverso del periodo de muestreo. O sea, cuántas muestras tomamos por periodo. Ahora, aquí, por ejemplo, pues tenemos nuestra secuencia de datos después de la conversión de analógico a digital, pero si queremos calcular el error, que es el primer paso que hace en cualquier sistema de control, tenemos dos formas. Podemos ajustar el set point, porque es lo que nos falta, esto es PB. El set point lo podemos ajustar dentro del programa, es decir, dentro de un programa que tenemos aquí en el microcontrolador, podríamos decir que SP es igual a 5. Lo podríamos ajustar con otro conversor de analógico a digital, AD1. Aquí podemos poner un potenciómetro, como ya lo habíamos mencionado, lo conectamos aquí, y entonces aquí le diríamos PB y aquí le diríamos SP. Obviamente que tengo que hacer o configurar el microcontrolador, el dispositivo digital, para que lea primero, el orden no importa, ¿no?, la variable de proceso, y luego cambie SP. Tiene que leer los dos, y entonces en mi programa tendría que calcular la diferencia entre estos dos valores, es decir, en alguna parte del programa tengo que calcular SP menos PB. Y con eso tendría lo primero que necesito en cualquier sistema de control, la diferencia entre lo que yo deseo y lo que en realidad existe. Aquí es con un potenciómetro. Podríamos utilizar un teclado para introducir el set point, o podríamos utilizar un panel touch igual, si está configurado para que aquí escribamos algunos datos o seleccionemos algunos datos. Podemos utilizar comunicación serial y tener un dispositivo como un teléfono celular, una conexión Bluetooth, y llevarla al microcontrolador. Aquí ajustar el parámetro del set point. Hay diversas maneras para definir el set point, ¿no?, a un microcontrolador. Y en el caso del diagrama de bloques, pues bueno, nuestro diagrama de bloques lo tendríamos que modificar, porque ya no sería analógico. Las partes que se mantienen son el actuador. El actuador, bueno, pues como ya lo vimos, el actuador siempre va a ser analógico. Aquí, si yo le pongo un transistor, pues este es un componente analógico. Trabaje con señal PWM o lo haga como una resistencia variable, este es un componente analógico. Si usamos una válvula de control, pues tenemos otro componente analógico. Entonces el actuador siempre va a ser analógico. Luego tenemos nuestra planta, que sería la del horno. Este también es un elemento analógico. Tenemos nuestro transductor. El transductor también es un elemento analógico. Podemos observar las señales. Vemos que la entrada del actuador tiene este tipo de señal, como que está escalonada. Esta pues es una señal continua por trazos, pero sigue siendo señal continua. Con esto podemos regular el actuador. El actuador, su salida es una señal analógica. En la planta estamos regulando la temperatura, según nuestro ejemplo, es una señal analógica. De aquí la estamos midiendo a través de esta toma de señal.
Así que aquí vamos a tener también una señal analógica. Y aquí en este comparador donde generamos nuestra señal de error también vamos a tener una señal analógica. Y el set point también es una señal analógica. Entonces, nuestro controlador para implementarlo requiere de un circuito que convierte de analógico a digital, como es la primera etapa que tenemos aquí. Esa etapa de conversión de analógico a digital junto con un circuito que se denomina sample and hold o muestreo y retención, les va a generar datos discretos. Les va a generar una secuencia de datos discretos. Es decir, primero genera esta y la va a procesar la computadora digital. La computadora digital, el microcontrolador, va a producir este dato. Se supone que debe ser diferente, aunque aquí son iguales, ¿no? Aquí debería de ser un dato diferente, ¿no? Porque lo ha procesado, ha hecho alguna operación con este dato. Y es un dato diferente. Luego necesitamos un convertidor de digital analógico para que este dato digital que tenemos aquí me lo convierta de forma analógica. Para que lo convierta de forma analógica, aquí vamos a tener, bueno, el convertidor digital analógico se compone del módulo convertidor y luego le sigue otra etapa que se denomina circuito de retención. Entonces, con esta secuencia que tenemos aquí, 0, 1, 1, 1, pues me va a generar este dato que está aquí. Es un impulso, es una muestra. Como ya les mencioné, esta muestra no me va a servir para manipular una válvula o en el dado caso, si no lo ajusto de la manera correcta, un transistor. Porque es una señal discreta. El circuito de retención lo que va a hacer entonces es mantener esa señal por un periodo de tiempo. Por eso es que aquí vemos este pequeño trazo que está aquí, que corresponde con esta muestra. Es decir, el circuito de retención me convierte la muestra en una señal continua por trazos. Y así, como ya es analógica, entonces ya la puede aplicar al actuador, la válvula ya puede responder. Estas operaciones, pues como estamos hablando que es un microcontrolador, computadora o PLC, pues requieren de un circuito de reloj. El reloj es el que se encarga de sincronizar tanto la conversión de analógico digital como la de digital analógico y pues los procesos que se llevan a cabo en la computadora digital. Para la siguiente muestra ya se olvida de esta secuencia. Ahora tiene esta secuencia en la entrada, porque a lo mejor ya estamos en otro valor en la temperatura que estamos midiendo. Eso me va a producir otra secuencia que tiene que ser diferente. Aquí pues, digamos que aquí tenemos 1, 1, 1, todos unos. La secuencia de entrada es 1, 1, 0, 0. La computadora la procesa como 1, 1, 1. Y esta me va a producir otra muestra en la salida. Esta muestra en la salida sería esta, que el circuito de retención se va a encargar de convertirla en trazos, que aproximadamente aquí debería de ponerse esta señal, más o menos, así. Y pues el proceso continúa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Procesando la información. Pero no. ¿Verdad? Es que hice las anotaciones y ahí se trata de entender. Entonces, la analógica
la discreta es más bien un segmento de la analógica, por así decirlo. Por así decirlo, porque requerimos de cualquier manera de los componentes analógicos, y en el diagrama de bloques pues ya viste que prácticamente lo que es de forma discreta es el... Sí, es únicamente para los componentes electrónicos. Todo lo demás que es actuador es con analógico. Y se requiere de un dispositivo digital porque lo tenemos que programar. Ese es el único punto, ¿no? El controlador prácticamente es el que está incrustado en un componente discreto. Y todo lo demás es analógico. Bien, seguiremos platicando más de esto. No me funciona mis complementos para pasar lista, no sé por qué. Bueno, mientras reviso eso, igual luego le subo la información. Lo que acabo de escribir, todo esto que tenemos aquí, se lo subo después. Y déjenme copiar. Lo voy a hacer del método tradicional. Vamos a copiar los que están aquí. Bien, pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, Inge, gracias. Hasta luego. Adiós.